Buenos días. Nuevamente a los que me han saludado, buenos días. Nuevamente, pues, como siempre lo digo, por la gracia de nuestro Dios es que estoy acá. No es por más. Y vamos a estudiar su palabra. Y es de suma importancia, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan hoy. Es de suma importancia que nos centremos hoy en lo que es importante. Yo sé que pueden haber muchas situaciones, pero también estoy seguro que Dios habla. Y estamos seguros también por la misma escritura que Él habla a través de su palabra. Entonces, vamos a estar atentos a lo que ella nos va a decir hoy. Ya hicieron la lectura, segunda de Pedro, capítulo 2, que como ustedes se han dado cuenta, yo he estado en este estudio expositivo, o he estado dando predicaciones expositivas de este libro. Acabamos todo el capítulo número 1 y duramos un tiempo sin volver a tratarlo, pero volví a retomarlo. En Villeta también lo di y también retomé. Y es necesario también que continuemos. Creo y estoy convencido que debo terminar este estudio de segunda de Pedro. Así como mi hermano William también va con primera de Pedro. Y hemos podido ver a través de este estudio, en el capítulo 1, que Dios nos ha mostrado a través de su palabra que todos tenemos una misma fe. Que todos tenemos las herramientas, todos los que han sido salvos, los que han sido regenerados, tienen o tenemos las herramientas suficientes para la vida cristiana. Y que como tenemos las herramientas suficientes en la vida cristiana, entonces dice, tenemos que crecer. Y nos da los ciertos parámetros para crecer en la fe. Es lo que pudimos ver. Además de ver que no hay otra forma de poder crecer. Somos salvos, tenemos una misma fe, tenemos las herramientas, pero tenemos la escritura, que fue lo último que vimos, que es lo más importante para crecer. No hay otra forma en la cual el cristiano crezca. Y no hay otra forma, como lo estábamos viendo esta mañana, por medio del cual el inconverso o la persona que no cree pueda creer, si no es a través de la escritura, y que en la escritura pueda ver a Cristo. Amén. No hay otra forma. Aquí nadie puede llegar y decir que es cristiano porque una canción lo convirtió, porque un testimonio lo convirtió, porque un milagro lo convirtió. ¿Por qué? No es porque nosotros queramos imponer nuestras propias posiciones, sino porque la Biblia lo dice. Romanos 10:17 dice que así que el oír viene ¿por qué? La fe viene por el oír, pero no el oír chucherías, sino el oír la palabra de Dios. Y Pablo a Timoteo le da explícitamente el mandamiento. En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 1 y 2 podemos ver ese encargo que les deja de predicar la palabra. No le dice que haga ninguna otra cosa, le dice que predique la palabra. O sea que no hay otra forma. Estuvimos hablando de la suficiencia de las escrituras y que Dios utilizó a ciertos hombres para que hablasen en nombre de Él y también para que escribiesen lo que tenemos hoy en día, que se llama la escritura, la palabra de Dios, que vino, como dice el capítulo 1 versículo 21, por inspiración divina. Hablamos acerca de la suficiencia de las escrituras. Ahora, en contraste a esto, empieza el apóstol Pedro a decir, pero hubo, ven el versículo 1 del capítulo 2, pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hay un contraste, ¿cierto? Les muestra un contraste con lo anterior, pero sí, la escritura es suficiente, es real y es una verdad absoluta. Eso no es relativo, eso no es, sí, yo creo una parte y otra no, no, la escritura es la verdad absoluta, no hay dudas para él, para ella. Y si usted encuentra tal vez en la escritura, como a veces pareciese suceder, que encuentra contradicciones en la escritura, no es que encuentre contradicciones, el error es suyo, no es de la escritura, es infalible. Pero no es exento, como dice el versículo 1 del capítulo 2, que van a haber falsos. Jeremías, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías capítulo 23, podemos ver la descripción que da el mismo profeta de los falsos profetas que había en aquel entonces. Jeremías 23, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer uno que otro versículo para tener en cuenta lo que vamos a ver. Dice el versículo 14: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Es lo que dice el Señor. Todo este capítulo 23 habla de los falsos, y creo que en sí, en general, el libro de Jeremías habla de que los falsos abundarán. No es el tema principal, pero usted desde que empieza a leer el libro de Jeremías se da cuenta. Uno puede ver eso. Hay falsos. ¿Y cuántos estaban predicando la verdad? Uno solo, Jeremías. No había otro predicando la verdad, era él solo. Pero se levantaron, el pueblo cometía pecados y los profetas, en vez de reprenderles el pecado, los consentían y les decían: tranquilos, que no pasa nada. Dicen, el versículo 17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, dice el Señor, ¿no? Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Consentían el pecado del pueblo, porque no querían que se alborotaran ni que se fueran de su lado, querían tenerlos ahí. Así cometieran lo que cometieran, ellos consentían el pecado del pueblo. Creo que a estos y muchos más es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Pero volvamos a Pedro, pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Hubo falsos. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo. Dice el verbo, ¿cómo está? Está en pasado el verbo. Hubo. Entonces, de pronto algunos dirán: entonces en este tiempo ya no hay. Los que se llaman apóstoles y profetas, entonces sí son. Porque solo los falsos eran los que dice Pedro que hubo en la antigüedad. Pero acá no está haciendo referencia solamente a esto. Creo que esta es una muy buena ilustración de lo que el pueblo tiene muchas veces en su corazón. Lo que acabamos de ver de Jeremías. Una falsa piedad. Ellos tenían apariencia de servir a Dios, pero solo escuchaban lo que necesitaban escuchar. Mire, volvamos a Jeremías. Jeremías capítulo 5.
De pronto nosotros nos alarmamos y decimos, como cuando miramos al pueblo de Israel y decimos, qué pueblo tan terrible y desobediente. Pero más bien creo que esto está mostrando la radiografía de la iglesia de hoy. Jeremías capítulo 5, versículos 30 y 31 dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Es impresionante. Por eso digo que nosotros cuando miramos el Antiguo Testamento no debemos mirarlo con el dedo señalador y juez diciendo qué pueblo tan rebelde, obstinado, desobediente. Conocían la ley de Dios, habían visto los milagros impresionantes de Dios y eran tan desobedientes. ¡Qué pueblo tan rebelde! No lo mire así, más bien vea la radiografía suya tal vez plasmada ahí. Porque nosotros llegamos a ser desobedientes hasta de la misma forma. Aunque ellos tenían ídolos físicos, tal vez nosotros tenemos un ídolo en nuestro corazón que no hemos querido quitar y que hemos puesto primero que Dios. Los falsos maestros, como lo dice el apóstol Pedro, y hoy lo podemos ver, abundan. Y el peligro es inminente. Solo es necesario conocer algo de las Escrituras, pertenecer a una iglesia y listo, usted está preparado para ser un falso maestro. Usted no necesita saber mucho, usted necesita saber lo suficiente. Es necesario que estemos alerta y no solo de lo que está pasando alrededor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de falsos maestros, ¿qué se le viene a la mente a usted? Enlace, la televisión, el Canal 1, los que vemos en Bogotá, las mega iglesias, esos son los falsos. Pero ¿será que dentro de nuestra iglesia habrá falsos? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿O usted cree que la iglesia en la que usted está es realmente pura, donde todos los que asisten son santos de Dios? Es más, el examen a lo cual apunta el apóstol Pedro no es solamente a mirar a los hermanos, sino a mirarme a mí mismo. Amén. ¿Soy yo un falso? Acuérdense, hermanos, solo es necesario conocer algo de Dios, algo de las Escrituras. Solo es necesario conocer algo y pertenecer a una iglesia. Eso es suficiente. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Volvamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros, entre la iglesia, falsos maestros. Entre la iglesia. Están dentro. Le he dicho a algunos que al hacer el estudio de este segundo capítulo me he puesto a reflexionar bastante y le he pedido al Señor con fuerza, en verdad, que yo no llegue a ser uno de ellos. Que guarde mi vida, que guarde la vida de los líderes, que guarde la vida del pastor, que guarde la vida de ustedes, porque ser un falso, como ustedes leyeron el capítulo 2, no es muy buen desenlace el que van a tener. Pero nos muestra cómo está por promesa que los falsos vendrán. Esto es una promesa de Dios. Que como hubo falsos profetas en la antigüedad, habrá. Y es una promesa. Y creo que se ha venido cumpliendo desde el mismo tiempo en que estaba Cristo hasta hoy. Hay falsos por doquier. Y no solo afuera. Pero la pregunta sería, ¿cómo distinguirlos o cómo reflexionar si quizás yo me estoy convirtiendo en uno de ellos?
Recuerde lo que la Escritura dice, que si alguno pretende o quiere estar firme o está seguro, mire que no caiga. El título que le he puesto al mensaje de hoy se llama Falsos maestros, falsos cristianos. Porque aquí no solamente está apuntando a aquellos de la televisión, como les decía, por eso hay falsos cristianos. En el tiempo en que los primeros seguidores de Cristo fueron llamados cristianos, el decirse cristiano era importantísimo. Nadie se hacía llamar cristiano, porque sí. Ese título era importante, ese sobrenombre era importante. Cristiano quería decir seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Y el que se lo pusiera sabía que tenía la cruz en su espalda, porque era vista, o era... todo apuntaba a su muerte, mejor dicho. Ese sobrenombre no era como hoy en día. Hoy en día, cualquiera que se siente en la silla de una iglesia, ¿cómo le llamamos? Cualquiera que le dice a usted, Dios le bendiga, ¿ese quién es? Por eso nosotros no tenemos la costumbre de decirle hermano a todo aquel que se sienta en la silla cuando llega a la iglesia por primera vez, porque no lo conocemos. Pero hoy en día el boom es ese, ¿no? Ahora, ¿cómo distinguirlos y cómo reflexionar si quizás yo me estoy convirtiendo en uno de ellos? Vamos a ver los tres primeros versículos de esta epístola. Y vamos a ver 3 puntos referente a esto. Y vamos a ver el primero. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en el versículo 1? Nos habla acerca de los falsos maestros. Es cierto, nos habla acerca de los falsos maestros. Leámoslo otra vez. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pedro resalta el hecho de que en la historia ha existido la falsedad, como veníamos hablando. Por eso muestra que hubo falsos cuando vemos la palabra pero. Nos enseña el contraste. Hay algunos, está diciendo, cuando habla de que hubo falsos profetas y habrá falsos maestros, está contrastando el versículo 21 del capítulo 1, mostrando que hay algunos que van a enseñar aparentemente la escritura. Falsos profetas, ¿a qué apuntaba? Que conocían la ley. Y falsos maestros, a que también conocían las escrituras. Algunos van a tomar las escrituras para torcerlas. Ahora nos introduce en el hecho inminente de que la iglesia tendrá falsos maestros. Hace poco escuché una ilustración. Un hombre buscó a un pastor y le dijo, no pertenecía a la misma iglesia, le dijo, pastor, estoy aburrido en la iglesia en que yo estoy. No me gusta estar allá. El pastor lo sentó y le dijo, bueno, hermano, no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen alguna mancha. Es más, y si llega a haber alguna iglesia perfecta, no vayas allá porque la vas a dañar. Hay, hermanos, dentro de la iglesia hay verdaderos creyentes, pero también hay falsos creyentes que toman la posición de falsos maestros cuando tratan no solo de ensuciarse en ellos con sus pensamientos vanos, sino tratan de ensuciar a los demás. Y ya lo vamos a ver. Cuando Cristo ascendió, nunca les dijo a los apóstoles,
que la iglesia iba a empezar y como dicen los cuentos de hadas al final, y vivieron felices. No dice así. Antes les dijo que los iban a perseguir, que los iban a matar, que iban a estar delante de jueces. Pero al final les dice siempre que en Él tuvieran paz. Pero vendría. La iglesia se ha visto atacada por toda clase de falsedad. En toda la historia se ha visto unas cosas atroces, terribles. ¿Y por qué? Porque siempre el cristiano o la persona que conoce de Dios pretende definir quién es Dios y quién es su palabra. Ayer nos damos cuenta de eso, estábamos estudiando teología. Los conceptos acerca de Dios que tenían muchos hombres errados, terrible, algunas cosas terribles. ¿Pero por qué? Porque nosotros caemos en eso, en dar un concepto de Dios. Es que a mí me parece que eso es así. Bueno, la Biblia dice, pero no hay que ser tampoco tan radical. Bueno, metámosle cosas más suaves. ¿Por qué? Como hemos venido hablando en el curso de teología los martes, ¿quién es la regla o qué es la regla que mide nuestra vida y nuestras acciones? ¿Quién es? La Escritura, es la Biblia, no soy yo. Este peligro que del cual Pedro nos habla se caracteriza por lo siguiente. Nos muestra lo primero que nos muestra es que serán hombres que estarán dentro, y no digo hombres en sentido solamente masculino, sino hablamos en término general, hombres y mujeres que estarán dentro de la congregación. Están dentro de la congregación. Ahí no dice que vienen de afuera a meternos su suciedad, sino que están dentro. Miren lo que dice Judas capítulo 4, ahí cerquita. Está muy relacionado Judas con este capítulo 2 de segunda de Pedro. Judas 4 dice, mire, porque algunos hombres han entrado encubiertamente o disfrazados, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Hombres, algunos hombres han entrado, le está diciendo Judas a la iglesia, han entrado disfrazados. Disfrazados. Y cuando hablo de disfrazados, voy a hablar de la ilustración que siempre se hace del traje espiritual que se tiene colgado allá. Todos, o alguna parte, no digamos todos, alguna parte tiene su traje espiritual, tiene un perchero allá en la entrada. Y tiene su traje espiritual colgado ahí. Y cada vez que sale de este lugar, vuelve y lo cuelga y sale y se vuelve del mundo, tan raro, ¿cierto? Habla como el mundo, viste como el mundo, actúa como el mundo, pero cuando viene a la iglesia, entonces, cuando entra y pasa esa puerta, se pone su traje espiritual y entra. Ay, hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Bien, a todos les da la mano, sonríen y todo va muy bien. Disfrazados, dice la escritura, dice Judas que entran disfrazados, y cuando dice que entran disfrazados es porque nosotros no es fácil a la vista, no lo podemos detectar muy fácil. Es más, yo creo que ni siquiera cuando nos examinamos a nosotros mismos, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta que somos falsos, si llegamos a ser falsos, que Dios nos guarde. Pero usted está convencido de su mentira. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Identifíquelos, en otras palabras, porque están, identifíquelos cuáles son. A estos evita.
Estos son hombres perversos que tratarán de maltratar la iglesia desde dentro. La Biblia dice que tendrán apariencia de piedad. Hay una apariencia, ¿sí ve? Otro disfraz. Entran encubiertamente, están disfrazados para poder entrar a la iglesia y cuando están dentro también siguen con su disfraz puesto. No se lo quitan, no es muy fácil. No es muy fácil detectarlos. Tendrán apariencia de piedad. Este tipo de personas andan adulterando la palabra de Dios y dicen que es doctrina cristiana. Mire todo el listado que da el apóstol Pablo. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán aspecto a nuestros ojos de que son creyentes. Intentarán engañarnos y tal vez muchos nos han engañado. Pero Dios sí conoce su corazón. Así que a nosotros pueden engañarnos y burlarse de nosotros todo lo que ustedes quieran. Pueden hacerlo. Pueden seguir teniendo apariencia de piedad. Pueden seguir teniendo apariencia de cristianos. Pero hay uno que sí desnuda su corazón y que sí conoce quién es usted. Todas las cosas están desnudas y abiertas a aquel que debemos dar cuentas, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Ellos andan adulterando la palabra de Dios. ¿Por qué? Amados hermanos, hay algo terrible dentro de la iglesia y se llama relativismo. ¿Y saben qué es el relativismo? Es no tener la palabra de Dios como absoluta en mi vida. Entonces cuando se predica algo, cuando se habla de la escritura, entonces pasa por mi filtro. Y yo lo pienso y digo si lo acepto o no lo acepto, si es verdad para mí o no es verdad para mí, si el pastor está siendo muy exagerado o los líderes están siendo muy exagerados. Y al final yo di el resultado y digo, sí es verdad, o no es verdad, es muy exagerado. Enseñan su falsedad, se convencen de su mentira. Otra parte que nos muestra el apóstol Pedro, volviendo a Pedro, es que enseñan una falsedad encubierta de chocolate. Enseñan una falsedad encubierta de chocolate. Seductor. Es muy lindo lo que usted dice. Es muy hermoso, es muy espiritual. Judas 4 lo dice. Que entrarán encubiertamente. Pero no solamente entrarán, sino que dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Creen esa mentira y no solamente la creen, sino que la enseñan. Este tipo de personas son extremadamente peligrosos, dice Pedro, porque introducen en la iglesia, dice la escritura, herejías destructoras. Y a veces nosotros hablamos y decimos que herejías, ¿qué es? Una mentira en contra de la verdad, ¿cierto? Pero cuando miramos la palabra herejía y miramos qué es lo que quiere decir en realidad, es una mentira realmente, pero es una mentira que divide. Por eso dice herejías destructoras. Una mentira que la quieren introducir dentro de la iglesia para que la iglesia se divida y se destruya. Es lo que quieren hacer. Introducirán herejías destructoras. Hace un tiempo atrás, hace unos 6 años, 7 años, el pastor empezó a enseñarnos a nosotros acerca de predestinación. Algo que en aquel entonces a algunos nos hacía erizar los pelos de los brazos porque no la comprendíamos muy bien, pero la veíamos en la escritura.
Y recuerdo una vez que el pastor nos enseñó acerca de la predestinación, o dio una predicación acerca de la predestinación. Y todos decían amén. Yo decía amén. Y cuando terminó la predicación, un hombre que hoy ya no está con nosotros, estaba el grupo de hermanos, habíamos como unos 6 hermanos, estaba el pastor ahí, y ¿qué tal? Muy bien, la predestinación está en la Biblia, sí. Y el pastor se fue a saludar a los hermanos que se encontraban en la parte de atrás, y nosotros nos quedamos ahí como haciendo un círculo. Y dice, vengan hermanos, yo sé que se enseñó de la predestinación, pero es cierto que eso no es así. A mí no me convencen con eso, después de que él dijo amén. Pero nos intentó seducir. Hubo un hermano que dijo, a mí también. A mí no me convencen, sí, es que es muy duro. Y volvió el pastor al círculo donde estábamos. Entonces yo le dije, pastor, aquí hay algunos que tienen dudas acerca de la predestinación. No, yo estoy convencido de que la predestinación está. Falsedad encubierta de chocolate. ¿Ve? No es fácil distinguir, no es fácil saber. Por eso nosotros imploramos sus oraciones, las oraciones por los líderes, por el pastor, por el líder que está en San Juan, por el hermano Carlos, también metámoslo ahí, porque es difícil. Es difícil. Estas enseñanzas de estos hombres querían dividir la congregación. Y como vamos a ver en el versículo 2, el resultado es que muchos querían que muchos fueran tras ellos. Este tipo de personas son como el cáncer. Entran sin ningún ruido en el cuerpo y a medida que pasa el tiempo lo deteriora de tal forma que lo lleva a la muerte sin siquiera poder hacer algo. Así pasa. La persona se queja de algo y cuando va le dicen, uy no, pero eso ya le va a hacer metástasis. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino antes? No, es que no me molestaba. Así son este tipo de personas. Entran y usted no se da cuenta sino hasta cuando introduce su veneno y no hay nada que hacer. Otra parte que muestra el apóstol Pedro es que tendrán apariencia de creyentes, pero la verdad es que nunca lo han sido. Nosotros tenemos por cierto que la salvación no se pierde, no porque nos lo hayamos inventado, no porque la historia lo diga simplemente, sino porque la Biblia lo dice. Amén. Eso es lo importante. Y este versículo se ha tomado para mal entenderlo. Si usted lo leyó bien, dice en la última parte del versículo 1, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo así que negarán al Señor que los rescató? O sea que uno sí puede perder la salvación. Mire lo que pasa. Negaron al Señor que los rescató, pero tienen destrucción. O sea que la salvación sí se pierde, ¿cierto? Recuerden lo que decía al principio. Cuando encontramos incongruencias o contradicciones en la Biblia, no es que la Biblia esté mal, el que está mal es usted. Pedro nos muestra que llegará, la necedad de este tipo de personas hasta tal punto que negarán a Dios. Ayer hablamos de hay un problema con las traducciones. La Reina Valera en muchas partes no le dio el sentido que tenía el idioma original, que es el griego del Nuevo Testamento. Entonces simplemente pasó de largo. Pero cuando miramos el griego, podemos ver que la palabra aquí donde dice Señor, no es la que conocemos nosotros como Kurios, que es Señor apuntando a Cristo como nuestro Señor, el Señor de su pueblo redimido, sino está hablando Señor también, es otra palabra que también se traduce como Señor, pero es déspotes, que quiere decir amo y gobernador. Independientemente de que el mundo sea impío o que no sea impío,
Dios es dueño de todo. Y es lo que están diciendo ahí. Está diciendo el apóstol Pedro, estos hombres negarán que Dios es el dueño de esto. Negarán que Dios es el amo absoluto del mundo y del universo entero. Es lo que está diciéndoles ahí. Con esto revelarán que Cristo nunca murió por ellos. Cuando está esa palabra, dicen, y aún negarán al Señor que los rescató. El Señor está hablando, como les estoy diciendo, el dueño y gobernador absoluto del universo entero. Pero cuando habla de que los rescató, hay otro problema también con el griego. Y es que la palabra rescatar aparece en el griego, en este versículo, aparece como agorazo. Dijo Tolopilo. Trata mucho el griego. Agorazo. Está agorazo y hexagorazo. Hay que tener en cuenta también esas palabras. ¿Qué es agorazo? Hace referencia a un mercado donde alguien va a comprar un esclavo. Pero cuando está en el mercado, esta palabra da el sentido de que lo tiene pero no lo saca. Pero hexagorazo da la idea de que va, lo compra y lo saca. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? No somos comprados por su sangre, pero no nos dejó en el mercado. Nosotros no quedamos en el mismo grupo de los impíos. Nos sacó. Dice que nos trasladó, ¿cierto? De la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos sacó. Pero este tipo de personas, a lo único que apunta es que eran simpatizantes. Por eso dice que los rescató. Miren lo que dice el versículo del mismo capítulo 2 de Pedro. El versículo 20, mire. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, hay una razón por la que ellos se escaparon. Mire, ahí no está Cristo, dicen que ellos se escaparon de las contaminaciones del mundo. Ahí no está Cristo. Ellos se escaparon. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Hay algunas personas que escapan de la mundanalidad que hay y pretenden tener un refugio en la iglesia. Es lo que está tratando de decir. Este tipo de personas nunca han sido cristianos, han tenido apariencia de cristianos y han venido a refugiarse en la iglesia tratando de mostrar que sí son, porque están cansados del mundo. ¿No ha pasado? Es que el mundo es cochino, roban, matan, adulteran. A mí no me gusta la injusticia. Y vienen aquí porque pretenden ser como hijos de Dios. Por eso dice, primero que negarán a Dios, al soberano Dios, que los apartó. Los tuvo aquí. Fueron beneficiados del Evangelio. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, en el mismo capítulo 2 da el hecho de que Cristo no fue el que los sacó, ellos se escaparon. Y temporalmente. Dice el versículo 20, siguiendo en lo que estábamos, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrero, su último estado viene a ser peor que el primero. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar esa fachada? No lo sabemos. Años puede ser, como una semana o un día. El hecho es que están. El hecho es que debemos reflexionar, y no lo digo con burla, lo digo con temor. Debemos reflexionar si tal vez yo soy uno de ellos, uno aparente, uno que tal vez niego a Dios, niego la soberanía de Dios,
y tal vez soy simpatizante. Si yo digo hoy acá, les pregunto a ustedes, ¿les gusta venir a la iglesia? ¿Qué van a decir? Sí, claro, sí, amén. ¿Cuántos aman a Dios? Pero ¿quién conoce su corazón? Yo acá no conozco su corazón. Por eso la idea de hoy es que reflexione. Dios conoce su corazón. Dios sabe qué es lo que usted está pensando. Reflexione. A mí me pueden engañar. Por eso digo, si ve cuántos aman a Dios, todos van a decir que lo aman. O vamos a decir que lo amamos. Estas personas se sentaban, les parecían ciertas ocasiones agradable el mensaje y luego se retiraban a vivir sus vidas de impiedad, esperando que en esta vida o cuando venga Cristo se revele lo que realmente hay en su corazón. Tarde o temprano se revelará lo que hay en su corazón. Hay algunos que es muy visible, pero hay otros que no son tanto, que hasta el día de la quema se verá el humo. Que Dios nos guarde. La idea que nosotros tenemos es que todos los que asisten aquí los podamos ver en la gloria, que nos podamos ver allá y decir, hermano, gracias a Dios, pastor, estamos aquí. Pero qué terrible fuera que estuviésemos allá y viéramos desfilar a alguno de nuestros hermanos, o que decíamos que eran nuestros hermanos, pero si era el que asistía. Pero si era el fulano de tal, pero ¿cómo así? Si yo creí que era piadoso, sería terrible. Y simplemente confirmarán lo que se dijo acá. Tenían apariencia de piedad. Y es lo que sigue diciendo Pedro. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como nunca han sido salvos, como simplemente han sido simpatizantes de la verdad, ellos mismos se encargan de traer más peso sobre su condenación. ¿Sí recuerdan lo que dice la Escritura en Santiago 3:1? No os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Hay mayor condenación. Voy a decir realmente lo que dice la Biblia porque 3:1, Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Alguno tiene el anhelo de enseñar? Que Dios le guíe y le ayude para hablar su verdad. Porque cualquiera que enseñe y enseñe con maldad y sin ser regenerado, mayor condenación hay. Dice Pedro, que atraen sobre sí mismos destrucción repentina. En otras palabras, su pie resbalará pronto. Eso lo dice Deuteronomio 32:35. La venganza es de Él dará el pago, por lo cual su pie pronto resbalará. El versículo 20 y 21 del capítulo 2 nos muestran el motivo por el cual estas personas nunca han sido salvas, además de enseñarnos el motivo de su condenación. Del mismo capítulo 2. Porque mejor, miren lo que dice la Escritura, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Como nunca han sido, vuelven al mundo a revolcarse en sus deleites, en sus porquerías. Pero hay algo importante aquí. Porque mejor les hubiera sido
no haber conocido. Eso, en otras palabras, ¿sabe qué nos hace a nosotros que estamos hoy acá? Tremendamente responsables. Si usted no es creyente, asústese. Asústese, tenga temor. Porque la Biblia dice que mejor les hubiera sido no haber conocido, pero hoy está conociendo. Terrible. Ya conoce. Ya es responsable delante de Dios. Amén. Es mejor no haber conocido, dice, que después de haber conocido, apartarse, como un perro que después de que vomita, vuelve y come el vómito. El mundo está sin Dios y por eso será condenado, pero hay de aquellos que conocen y se apartan, y más aún cuando hacen que otros también se aparten de la fe. Dice Pedro, no solamente se apartan ellos y se van a condenación, sino que intentan apartar a los demás. Atraen sobre sí mismos destrucción repentina. En otras palabras, que ellos son responsables de su condenación. No hay justicia en Dios. Porque algunos llegarán a decir, ay, pero es que estuvieron aquí, tuvieron la intención de aprender, sí, pero en la Escritura dice que se apartaron como un perro. Y la ilustración creo que es bastante clara. ¿Por qué vomitó el perro? El perro vomitó porque estaba enfermo. Un perro vomita porque está enfermo. Ellos quisieron, mire lo que dice el versículo 20, ellos se escaparon de las contaminaciones del mundo, vomitaron porque se sentían indigestados por la molestia que había en el mundo, vomitaron y se apartaron y se sintieron muy bien. Después de que uno vomita se siente bien. Pero después de un tiempo recordaron que había una comida calientica. Y fueron y se la comieron otra vez. Estoy convencido de que este pasaje, mis amados hermanos, aparte de hablarnos acerca de los falsos maestros, también nos está hablando de una falsa piedad. Hay una falsa piedad dentro de la iglesia. Y la piedad, mis amados hermanos, no es tener unas reglas de moralidad, un conjunto de reglas de moralidad que nos hagan ver piadosos, como algunos dicen. Qué mujer tan piadosa, qué hombre tan piadoso. ¿Por qué? Porque saluda bien, porque es puntual, porque no dice groserías, es muy decente. Qué persona tan organizada. Eso no es piedad. ¿Qué es piedad? ¿Qué es ser piadoso? ¿Esto? Eso no es ser piadoso, eso es ser santurrón. ¿Saben qué es piedad? Según lo que la Escritura nos muestra, la piedad es vivir lo que se enseña. Amén. De tal forma que cuando usted mire a esa persona, no la ve a ella, sino ve a Cristo. Eso es ser piadoso. Es muy diferente. Estas personas tendrán apariencia de piedad, porque asisten, porque vienen bien organizados, porque hablan bien, porque dicen uno que otro versículo bíblico. ¡Qué persona tan piadosa! Por eso digo que no es fácil detectarlos. No es fácil saber. Nadie puede decir que es piadoso porque es buena persona. Yo no mato. Recuerde que nosotros evangelizamos con la ley. Creo que en este mensaje Pedro quería que sus lectores reflexionaran no solo en el hecho de la realidad de los falsos,
sino también en la realidad de que hay muchos convencidos, pero no convertidos. Si yo me pusiese a darles aquí una lista de las doctrinas que nosotros hemos enseñado, yo creo que la mayoría diría, amén, amén, sí, yo creo, están convencidos. Pero hoy veíamos algo fundamental también en la escuela dominical, y es que si usted no tiene una comprensión del Evangelio clara, creo que así mismo será su salvación. No es muy clara. Muchos creen ser salvos, ser salvos, pero realmente no han experimentado la salvación. Veíamos en Villeta hace 8 días, hace 15 días, hace 8 días, el hermano no estaba. La salvación no es heredada. Eso lo sabemos. Hay una palabra, una frase que nosotros conocemos, ¿cierto? Dios tiene hijos y no. Nuestros hijos son responsables delante de Dios. También tienen que dar cuentas. No por ser yo cristiano quiere decir cristiano más cristiana igual hijos cristianos. Eso es una mentira. Eso no es así. Los hijos también deben dar cuentas. Y ellos deben de responder a la salvación. Ellos tienen también la responsabilidad. Ellos deben ser salvos de la misma manera en que nosotros fuimos salvos, por gracia. Ahora, estas personas están tan convencidas por su propia mentira que tratan de convencer a otros. Ellos lo hacen. Tratan de convencer a otros. No solamente se enredan ellos y se pudren ellos, quieren podrir a los demás. Miren lo que dice el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ese es nuestro punto 2. Los seguidores de los falsos. Los seguidores de los falsos. Y dividí esto en 2 subpuntos. Primero, ¿qué nos señala este pasaje, este versículo? La gran cantidad de seguidores que estos hombres van a tener, o que estas personas van a tener. A veces, hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha sentido la carga de ver una iglesia pequeña. ¿Por qué no podemos tener un local más grande donde quepan 300, 400 personas? Recuerdo una hermana de otra congregación que se preocupaba tanto por eso. Es que no somos sino los mismos 5, decía ella. Dele gracias a Dios porque Él le ha placido solo tener a esos. Pero mire lo particular de estos hombres. Muchos lo seguirán. Pedro señala que habrá falsas enseñanzas y muchos lo seguirán. Debemos entender que el mundo busca que le hablen lo que él quiere escuchar. Por eso casi siempre vemos en eso que son muchos los que lo siguen. Porque allá donde están los falsos, hablan cosas que la gente quiere escuchar. Alguien sincero me podría levantar la mano si yo preguntase que le gusta que lo exhorten. 1. ¿Es delicioso? ¿Es rico? Yo creo que no es muy rico. Molesta. Por eso se llama exhortación. Porque apela a una corrección, a una reprensión.
Y cuando eso pasa es porque usted está convencido de lo que está haciendo. Y cuando alguien le frena en lo que usted está convencido, ¿cómo se siente usted? ¿Usted hace un stop? ¿O usted hace lo de los policías acostados? Ahí está, sí, yo lo veo, pero... molesta, la exhortación molesta. Pero donde le digan que usted es un campeón, que usted es el ser más hermoso en este mundo, donde le digan que Dios no hay otra persona que ame más sino a usted, donde le digan que todas las riquezas de este mundo le pertenecen a usted por ser el hijo del rey, donde le digan que las enfermedades no existen, donde le digan y le alimenten la ilusión de que usted y su casa serán salvos. Cuando malinterpretan ese texto dicen toda su familia va a ser salvo, así que si usted ve a su esposo o a su esposa con una botella de aguardiente en la mano, no diga que es una botella de aguardiente, sino que es la Biblia, vaya declarando cosas. Donde si usted no tiene plata en el bolsillo le dicen cada vez que usted no sienta plata en el bolsillo, visualícela y mire que sí la tiene, usted es un campeón. Allá la gente está. Allá la gente está. ¿Quién lo dice? La escritura lo dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4. ¿Qué dice la escritura? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no querrán la sana doctrina, sino que teniendo una cosquillita en el oído, se amontonarán ellos mismos, se buscarán maestros que les hablen sus propios malos deseos. Imagínense una iglesia donde le enseñen a la gente, a los hombres, que pueden tener más de una mujer. ¿Quién no quiere estar allá? Donde le digan que robar no es malo. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a los cuentos o a las fábulas. ¿Ve? Sí, la Biblia dice, pero a mí me parece, esa frase a mí me choca muchísimo. Pero hermano, ahí la Biblia dice, léalo, sí, ahí dice, pero es que a mí me parece. Es tremendo decir eso. Pero es que a mí me parece. Este texto tiene algo en particular, y es que Pedro dice que seguirán sus disoluciones. Son muchos los que lo van a seguir, pero van a seguir ¿qué? Sus disoluciones. Y cuando hablamos de disoluciones, no estamos hablando de sus palabras disolutas, o sea, como disueltas. A veces se puede llegar a entender así, es que sus doctrinas no son firmes, sino disueltas. Cuando miramos la palabra disoluciones, lo que está diciendo es que muchos seguirán la sexualidad o la inmoralidad sexual. Es lo que dice. Disolución es inmoralidad sexual o sensualidad. La nueva traducción viviente dice de la siguiente forma: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo siguen? Porque allá les van a hablar lo que a ellos les gusta. ¿Quién no va a querer seguir un pastor sexy? Que les enseña a las ovejas a hacer así, que no hay freno, que no hay reprensión, que no hay exhortación. Tranquilos, sigan en lo que van, así van bien. Donde no hay disciplina, muchos seguirán su vergonzosa inmoralidad. Les gusta, les fascina eso.
Realmente las enseñanzas de estas personas están tan llenas de todo tipo de inmoralidad, de todo tipo. Judas 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Dicen, porque creen en la gracia de Dios, que como somos salvos, ya estamos tan seguros que podemos hacer lo que se nos dé la voluntad. O sea, no importa, hermano, vaya, revuélquese en el mundo, haga lo que quiera, tenga las mujeres que quiera y las mujeres tengan los hombres que quieran. Usted es salvo. La gracia de Dios es amplia. Siga en su inmoralidad, tranquilo, eso no pasa nada. Eso no dice la Biblia. ¿Ve lo que dice? Estos hombres enseñarán eso. Libertinaje. Libertinaje. Sigue diciendo este versículo: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Comparado con Pedro, ¿ve? Lo mismo, hicieron lo mismo. Total, no hay reglas. Cuando vemos esto, cuando vemos este tipo de personas, y vuelvo y digo, amados hermanos, no miren enlace, ahorita no estén pensando en enlace, no siento que no lo miren, estoy diciendo acá, no piensen en, uy, si es que enlace es cochinísimo. No digan, no, es que en el canal 1 eso dan unas vainas terribles, salen unos terribles. No, hermanos, yo no estoy apuntando a ellos. Yo estoy diciéndoles, reflexionemos hoy, cada uno de nosotros, para ver si no estamos pareciéndonos a ellos, más bien. Cuando este tipo de cosas se ve dentro de la iglesia, la verdadera piedad empieza a estar en tela de juicio. ¿Por qué? Volvamos a 2 de Pedro. La parte B del versículo 2 dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces vimos la primera, la cantidad de seguidores. ¿Se acuerda que le dije que eran 2 subpuntos? Y ahora, despreciando la verdad. ¿Qué es una blasfemia? Vamos a verlo. A causa, mire lo que no es al versículo, a causa de la vida desenfrenada de los falsos y de sus seguidores, el evangelio es despreciado. A causa del mal testimonio de estos, el Señor es despreciado. ¿No ha sucedido? Qué vergüenza. Yo creo que al menos cada uno de nosotros en algo, así sea una sola vez, hemos hecho quedar en vergüenza al Señor. ¿No le han dicho a usted y luego usted no es cristiano? Un impío diciéndole a uno, y luego es que eso hacen los cristianos. Y no vamos a detallar qué es lo que pudimos llegar a hacer, pero tal vez algunas personas nos llegaron a decir eso. Pero luego los cristianos no es que no se ponen bravos, pero luego los cristianos no. Por causa de ese mal testimonio, el evangelio es despreciado. Y cuando predicamos a cierto tipo de personas, ellas nos van a decir, pero luego no roban, pero luego no tal otra, pero yo conozco a fulano que eso anda más aquí que allá. Yo era uno de ellos. A mí el primero que me empezó a enseñar acerca de las cosas de Dios fue mi hermano. Y yo ya tenía mi chip grabado. ¿Sabe qué yo decía? Decía, no, pero si eso solo se la pasan es robando, y el cuento de que había que entregarle la mujer al pastor. Decía, eso es terrible, yo decía eso. Pero ¿será que eso era un cuento? ¿Eso era una fábula inventada? Eso pasó y sigue pasando. Roban por montón. Inmoralidad sexual, ni se diga. Y el testimonio del evangelio
Gracias a Dios que nosotros somos salvos por gracia y no por testimonios. O si no, ninguno se salvaría. Dios nos convence por su gracia. Y si no, graves. Porque hemos dado tal vez más mal testimonio que buen testimonio. Dice la Nueva Traducción Viviente en este último parte: y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Alguien dijo: es más fácil levantar las torres gemelas que un mal testimonio de un cristiano. Es más fácil. Después que usted comete una falta, usted ya queda reseñado. Usted queda reseñado. Como ustedes pueden se pueden dar cuenta, esta realidad está muy ligada al creyente. Ahora, si el falso creyente se deja seducir, ¿ustedes creen que el cristiano también, el verdadero creyente, podrá dejarse seducir? Versículo 3 de segunda de Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tercer y último punto: el creyente y los falsos. En la parte A del versículo 3, Pedro nos arroja tres palabras importantes: avaricia, mercadería y palabras fingidas. Esto nos indica que estos hombres no solo estarán interesados en su propia inmoralidad, sino que también en la de los creyentes. Oiga, pero no tan exagerados. Ese pastor yo creo que es muy exagerado. ¿Cómo así que guardarse virgen hasta el matrimonio? Eso está mandado a recoger, ¿cierto? ¿Por qué mejor, pastor? Alguna vez le dijeron a él así: ¿por qué mejor no le compramos preservativos a nuestros hijos para evitar? No podemos evitar que fornique, pero al menos cuidémoslos. No hay que ser tan duros tampoco, ellos necesitan también. No solo ellos están interesados en su propia inmoralidad, sino también en la de los creyentes. He aquí en palabras de un hombre de Dios: el cristiano que no estudia, que no ora, que no está en comunión con los santos y que no tiene una vida verdadera de piedad, es presa fácil de estos depredadores del dinero. No conoce nada. Ahora la pregunta sería: ¿podrá haber un cristiano así? Yo creo que no existe un cristiano que no ore, que no estudie la palabra, que no esté en comunión. No es un cristiano. Por lo cual, todo lo que le digan, lo va a creer. ¿Qué dice la Escritura? Que el simple todo lo cree. Intentarán seducir a las almas inconstantes en el Evangelio con palabras que suenan a Biblia y con conceptos que parecen buenos o seguros. Saben uno que otro versículo e intentan seducir a los que no conocen. ¿A ustedes nunca le dijeron, no sé si dentro de la iglesia o afuera, el pasaje, según ellos decían, pero luego usted no ha leído en la Biblia que dice: ayúdate que yo te ayudaré? Pero ellos están convencidos de que por ahí dice. ¿Y dónde dice? No, por ahí yo lo escuché que decía. Y le meten a todos: tranquilo, hermano, que la Biblia dice que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Pero el que es liviano, el que no se ejercita en todos estos medios, no estudia la Biblia, va a decir: ay, sí, tiene razón. El que no conoce los atributos de Dios se va a enamorar de solo el Dios de amor. Y va a ignorar que Él tiene muchos atributos. Y va a ignorar la justicia, que Él es un Dios justo. Y que también es necesario que nos pongan sus piernas, nos dé la vuelta y nos dé de nalgadas. Pero eso nos gusta escuchar. Porque Dios es un Dios solo de amor. Versículo 15.
del capítulo 2, han dejado el camino recto. Este tipo de personas han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él sabía, si ustedes han leído en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba pasando, era un profeta y conocía el pueblo de Israel y conocía al Dios del pueblo de Israel y sabía que era un pueblo que venía protegido por Dios. Él lo sabía. Fueron los reyes a pagarle para que fuera a maldecir a ese pueblo y él se negó primero. Él decía, no, es que ese pueblo es del Señor y nadie le puede hacer nada. Le aumentamos la cantidad, déjeme pensarlo. Le aumentamos más la cantidad, vámonos. ¿Quién dijo que no? Y cuando llegó allá e intentó maldecir al pueblo de Israel, no pudo. Resultara bendiciendo al pueblo, pero él contaminó su corazón porque la ganancia fue más amplia que la verdad para él. Creo que hoy no pasa eso, ¿cierto? Las monedas no llegan a ser más amplias que la verdad, ¿cierto? Hermano, hoy vamos a enseñar tal cosa. Pero el trabajo me lo impide. En otras palabras, levantarán un negocio rentable con su bolsillo. Y ahí no está diciendo que a la iglesia no. ¿Recuerdan el versículo 3 que dice? Y por avaricia harán mercadería de los falsos, ¿sí? De los falsos seguidores. De vosotros. De vosotros, de la iglesia. Y en cierto sentido les estaba pegando su jalón de orejas. No se ejercitan en la verdad. Miren lo que acabamos de ver, la suficiencia de las escrituras en el capítulo 1. Si no se ejercitan en la verdad, si no se ejercitan en las escrituras, que es la única que le puede alumbrar a uno su vida, si no se ejercitan en eso, harán ellos mercadería de ustedes. Y yo sé que si nos pusiéramos a preguntar a hermanos de aquí cuántos han caído en eso, van a decir, lo que hay es testimonios para contar. ¿Cuántas veces han robado a los hermanos? Porque creyeron que tal vez iban a recibir. La Nueva Traducción Viviente dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Eso es lo que quiere decir palabras fingidas. Cuando yo finjo algo, ¿qué quiere decir? Que es una mentira. Hago creer a los demás, pero al final es una mentira. Ay, me duele una pierna, pero es mentira. Pero los demás creen que me está doliendo. Hermanos, el Señor les va a devolver. Si ustedes dan 50, les devuelven 200. Pero no solamente señala que ellos son los codiciosos, sino que aquellos que lo hacen también, porque quieren recibir más. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 19 y 20. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 19 y 20, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios, aguantan. Cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toma el control de todo y les da una bofetada. Y le está diciendo a la iglesia, Pablo le está hablando a la iglesia, a veces nosotros pretendemos ser así, no solamente con el conocimiento de los falsos, de los externos de afuera, sino con nosotros mismos, creyendo que tenemos la verdad y azotando nuestras vidas, creyendo las mentiras que nosotros mismos tenemos. Y subyugamos nuestra vida en las mentiras que nosotros mismos sostenemos. Por eso digo que la exhortación no es fácil. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Es muy conocido este pasaje. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Toda la escritura qué es? Listo. ¿De qué está hablando? La suficiencia de las escrituras. Y empieza, y útil para
redarguir, corregir. 4 cosas. Enseña, nos muestra primero las cosas, nos enseña. Nos redarguye. Y ahí está la exhortación. Nos regaña. En otras palabras, nos regaña. ¿Ve? Y después de que nos regaña nos dice, oiga, eso no está bien. Después nos dice que nos corrige. O sea, eso no está bien, hay que hacerlo así. Para instruir en justicia. También sirve, ¿ve? Para conocer lo justo. Esa es la regla. Pero este tipo de personas no lo hacen así. La exhortación no es buena, la corrección no es buena. Me enojo, me pongo rojo, me pongo furioso, porque mi concepto es más importante que lo que la Escritura dice. Me creo mis mentiras y no le creo lo que Dios dice. Qué bueno que podamos reflexionar, pues el propósito, como les he venido diciendo, no es atacar a los falsos de la televisión o los que ustedes ya conocen, sino que podamos pensar en que yo no sea parecido a uno de ellos o de sus seguidores. A veces podemos llegar a ser falsos practicantes del Evangelio porque a nosotros muchas veces no nos parece cuerdo lo que la Escritura dice, o tal vez es exagerado. Hablamos en el curso de teología de los martes. Nosotros, hermanos, y eso es terrible, nosotros somos la medida de lo que es el pecado. Somos la regla. Y eso no es así. La única regla que nos muestra qué es lo que es pecado es la Escritura, no nosotros. Pero nosotros definimos lo que es pecado. Lo que al hermano le parece pecado, tal vez a él no. Y lo que a él le parezca pecado, al otro no. Porque nosotros definimos lo que es pecado y eso está mal. Eso no debe ser así. La Escritura es muy clara. Proverbios 30, versículos 5 y 6. En la Nueva Traducción Viviente dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Y ahí está hablando en cuanto también a los falsos. Miren lo que sigue diciendo. No agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. En conclusión, el versículo 3 en la parte B dice que este tipo de personas, la sentencia ya se dio hace mucho tiempo y su condenación viene en camino. Aunque ellos piensen lo contrario, ellos están tan firmes y seguros en lo que están haciendo que no creen que va a venir su perdición. Mis hermanos, creo fielmente que el mensaje de hoy nos habla acerca de la verdadera piedad, cómo vivimos lo que aprendemos, lo que nos enseñan aquí, lo que podemos estudiar en nuestra casa, cómo lo vivimos, si lo vivimos o no lo vivimos, si somos verdaderamente piadosos o no lo somos. Eso marca la diferencia entre un falso y un verdadero. ¿Usted tiene apariencia de piedad? ¿O realmente es piadoso? ¿Recibe la enseñanza con mansedumbre? ¿Recibe la exhortación con mansedumbre? Termino con este texto, Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde el cielo. Que Dios nos ayude y nos guarde de llegar a ser un falso, ya sea un falso maestro o un falso creyente. ¿Por qué no ponemos en práctica lo que se aprende? ¿Por qué esta semana no meditamos en esta verdad?
y en las verdades que ya se nos ha enseñado para vivirlas. Hermano, desmóntese de sus conceptos. Sus conceptos no valen nada al pie de la palabra de Dios. Sus conceptos, y perdóneme, sus conceptos son basura al lado de la Escritura. Vamos a la Escritura y no seamos de apariencia, sino realmente lo contrario a lo que vimos hoy en el título del mensaje. No falsos maestros ni falsos creyentes, sino verdaderos maestros, verdaderos creyentes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por habernos enseñado hoy, por habernos exhortado hoy, por habernos dirigido hoy en tu palabra. Gracias porque hablas nuevamente a mi vida. Y sé que has hablado a la vida de mis hermanos también. Perdónanos las veces que hemos tenido tal vez actitud de un falso. No creyendo en la suficiencia de las Escrituras, creyendo en mi propia opinión. Y no solo eso, sino que tal vez hemos tratado de enseñarles a otros nuestra basura. Concédenos, Señor, vivir para tu gloria. La exhortación sabemos que no es gustosa, duele. Señor, pero te pido que si hay en nosotros, y sé que hay, siempre hay algo, Señor, que estorba. Señor, quita de nosotros los conceptos falsos acerca de ti, de tu palabra. Señor, aparta de nosotros el mundo. Ayúdanos. Queremos vivir piadosamente. Queremos vivir para tu gloria. Queremos vivir, Señor, como dice tu palabra, siendo cada vez más semejantes a Cristo. Amén. Y cuando lo hacemos, Señor, sabemos que andamos como tu palabra nos manda, no como a nosotros nos parece. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Gracias te doy, Señor, por esta congregación. Y ruego que nos guardes y que nos ayudes de llegar a ser falsos maestros o falsos creyentes, Señor. No es mi intención. No es mi deseo que aquí haya falsos. Es mi deseo, Señor, que todos los que nos reunimos hoy sean creyentes, pero solo tú conoces el corazón. Gracias, oh Dios, te damos en esta mañana y nos ponemos en tus manos, orando y rogándote por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.